En esta segunda sección del módulo, lo estandarizado y lo doméstico, vamos a hablar básicamente de la historia con mayúsculas. ¿Qué hace un historiador? ¿Cómo construye o cómo escribe la historia? Dejo un segundo para que lean la cita que aparece ahí. Y arranco con esta cita, además de porque me gusta mucho, porque creo que está buena para arrancar eh, en este momento, en este tipo de presentación, en este momento tan virtual, porque imagino que muchos nos estamos preguntando el sentido de estudiar historia en este momento en el que el tiempo parece de alguna manera detenido o avanzando de una manera particular, como a veces vertiginoso y a veces a paso de tortuga. Y bueno, acá se supone que aprendemos de historia y aprendemos a hacer historia, a construir relatos, a interrogar tiempos pasados, como dice la cita. Entonces, la pregunta de esta mini sección, de esta presentación, es ¿qué hacen los historiadores y cómo, de qué manera interrogan estos tiempos pasados? Y además de esta mini presentación, entonces van a encontrar un PDF con una selección de fragmentos de textos que tienen algunas respuestas a estas preguntas. En principio, podemos decir que los historiadores analizan una serie de materiales del pasado que quieren estudiar. Estos materiales entendámoslos en sentido amplio. Están elegidos según el tema, el suceso, el periodo específico de interés de cada historiador y pueden ser filmaciones, fotografías, planos, arquitecturas, discursos, escritos, restos arqueológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los historiadores entonces investigan estos materiales históricos, pero no todos los historiadores hacen lo mismo. ¿Qué los diferencia? Entre otras cosas, el tipo de materiales que investigan, la forma en que se aproximan a ellos y las preguntas que les hacen. Según el tipo de información que estos materiales a los que los historiadores vayan a buscar, los tipos de materiales que los historiadores buscan, eh, estos materiales van a proporcionar informaciones diferentes. Y también van a ser producto de ciertos tiempos y de ciertas personas y van a haber sido producidos para ciertos usos. Y también estos materiales van a haber llegado al historiador o la historiadora de maneras diferentes. En ese sentido, todos estos materiales se pueden clasificar de diferentes maneras. Entre ellos podemos plantear una clasificación que es la más usual, creo, que es la distinción entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las fuentes producidas directamente en relación con el caso que queremos trabajar. Son información de primera mano. Pueden ser entrevistas, periódicos de época, documentos oficiales de instituciones, restos arqueológicos, etc. Mientras que las fuentes secundarias serían aquellas que de alguna manera ya masticaron e interpretaron las fuentes primarias y desarrollan una interpretación acerca del hecho que queremos trabajar. Dentro de las fuentes secundarias podemos incluir libros de historia, enciclopedias, artículos periodísticos que narran hechos del pasado, una clase de un profesor, una profesora de historia, una investigación, etc. Todo eso serían fuentes secundarias. Y dentro de las fuentes primarias hay una distinción que se suele hacer que tiene que ver con el motivo con el que fueron concebidas. Esta distinción podemos sintetizarla como la distinción entre monumentos y documentos. Sobre esto habla uno de los textos que van a encontrar en el primer compilado de fragmentos, que es el artículo Documento-Monumento del historiador Jacques Le Goff. Los monumentos, nos va a decir, o las tradiciones, son fuentes cargadas de una intención de pervivir, de ser un legado para futuras generaciones. Incluimos acá crónicas, memorias, documentos oficiales, monumentos en sí mismos, quiero decir, estatuas que recrean sucesos, por ejemplo, mientras que los documentos o los restos son materiales que no se realizaron con una intención inicial de perdurar, de ser un legado para el futuro. Podría ser, no sé,
acá un documento, una lista de supermercado, una declaración judicial, una agenda, etcétera. Esta distinción la podemos equiparar entonces a la distinción entre testimonios que son voluntarios y aquellos que no lo son, que son involuntarios. Igualmente, este historiador que les nombraba, Legoff, va a, después de desarrollar esta distinción entre documentos y monumentos, la va a discutir. En principio, lo que nos dice es que todo lo que el ser humano produce, en general, tiene la intención de perdurar, o sea, de convertirse en monumento. Eso lo pueden profundizar un poco en el texto. Y desde otra perspectiva, podemos pensar que en las últimas décadas hubo una revolución en el campo de la historia en general, que incluye también la historia de la arquitectura. Se incorporaron nuevos temas y nuevas preguntas. Ya no se enseñan solo los grandes acontecimientos o las grandes personalidades, las vidas y obras de grandes personalidades, sino que empezaron a cobrar relevancia de a poco cuestiones de menor escala, cuestiones más locales, más situadas, relacionadas con lo que denominamos microhistoria o la historia desde abajo. En el caso de la arquitectura, de la historia de la arquitectura en particular, por ejemplo, se empezaron a estudiar como parte de la historia lo que hicieron los grupos subalternos, grupos que en un primer momento no tuvieron las conexiones o la voz o el poder suficiente como para entrar a formar parte de los relatos canónicos de la historia. Estamos hablando de, por ejemplo, arquitectos de latitudes alejadas de los centros de producción internacional o de corrientes arquitectónicas que no seguían los mismos parámetros ni se guiaban por las mismas premisas de éxitos que, no sé, la arquitectura moderna o arquitectura construida por mujeres, diseñada, etc. Esta apertura a nuevos grupos, nuevas corrientes arquitectónicas, vino de la mano de una apertura de los historiadores a considerar nuevas fuentes para la investigación histórica y también hacerle nuevas preguntas a esas fuentes nuevas o a las viejas fuentes que ya venían trabajando. Bajo esta premisa de que toda acción humana que deja huellas puede servir para la labor histórica, se revalorizaron documentos antes desestimados para hacer historia. Por ejemplo, inventarios, testamentos, fuentes judiciales, relatos, rituales. Y específicamente en arquitectura podemos incluir revistas de arquitectura locales, bocetos, croquis, correspondencias, pequeñas instituciones, arquitectura sin arquitectos, arquitectura anónima, outsiders, etc. Y también los historiadores contemporáneos se pusieron a mirar un poco más agudamente, como decía, las fuentes tradicionales. ¿Quién las produjo? ¿Para qué? ¿Cómo se conservaron? ¿Por qué llegan hasta nosotros? Etcétera. Así como un pantallazo rápido, entre los tipos de fuentes que podemos pensar hoy, podemos clasificarlas también, además de entre fuentes primarias y secundarias, o documentos y monumentos, o involuntarias y voluntarias, las podemos clasificar por el tipo de fuentes, entre escritas, gráficas, orales, audiovisuales, materiales, quizás se les ocurre alguna más. La propuesta es entonces aproximarse a esas fuentes revisando cuándo fueron producidas, con quién estaban dialogando, a quién estaban dirigidas, en qué contexto se construyeron o surgieron. Y por último, en esta partecita hay un listado muy acotado de dónde podemos encontrar fuentes para escribir historia. Repositorios digitales, archivos institucionales, archivos personales, bibliotecas, mapotecas, hemerotecas, fototecas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que ven en esta presentación, elegí como algunas imágenes un poco al azar, que son todas cartografías históricas. En general, la mayoría de ellas están sacadas de un archivo que es el AGN, y también hay algunas que están descargadas de la Biblioteca Nacional, que también tiene su mapoteca y tiene una mapoteca digital. Entonces, de ahí, por ejemplo, hemos sacado todas estas cartografías históricas de diferentes momentos, todas de Buenos Aires o de la región. Bueno, además del texto que les mencionaba de Legoff sobre la distinción está entre documentos y monumentos, en el archivo de fragmentos de texto asociado a esta presentación van a encontrar fragmentos de otros dos historiadores, Marc Bloch y Enzo Traverso.
Marlowe reflexiona sobre las cosas que presenté muy rápidamente en un libro que se publicó cuando el autor ya había fallecido. Acá lo tenemos, Apología para la Historia o El oficio del historiador. Él ya había fallecido y compila diferentes textos que fue escribiendo a lo largo de su vida, desde los años 20 hasta sus últimos escritos, que fueron en un campo de refugiados en la Segunda Guerra Mundial. En el artículo, en los fragmentos de un artículo que aparece en el compilado, él se pregunta sobre las fuentes válidas para escribir la historia y se pregunta sobre la importancia o no de que un testimonio del pasado diga la verdad. Él habla de testimonios voluntarios e involuntarios, él es el que habla sobre eso y dice que en principio los involuntarios son los mejores, pero los otros también son válidos. Y nos dice también entonces que los testimonios sirven aunque no sean veraces, porque un testimonio que miente también es muy iluminador. Dice cosas sobre la época, sobre los temas sobre los que habría que mentir, por ejemplo. Y después nos habla un poco sobre que hay algunas épocas más mitómanas que otras. Él va a decir, por ejemplo, el romanticismo, que se inventaba tradiciones. Para Bloch, este historiador de los años 40, él empieza a introducir que también son fuentes para construir historia los rumores y los chismes. Dice que las creencias colectivas, por ejemplo, nos sirven para entender aquello que una sociedad en una época específica estaba dispuesto a creer y preguntarse por qué creía eso. Y el tercer historiador del que van a encontrar fragmentos es Enzo Traverso. Enzo Traverso es un historiador argentino y también se pregunta sobre estas cuestiones y construye una serie de puntos o propuestas para trabajar con las fuentes. Dice, entre otras cosas, que no hay que hacer una lectura esencialista de las fuentes, porque las fuentes no son intemporales y por eso insiste en que hay que contextualizarlas. Es decir, por ejemplo, nosotros pensamos en algo arquitectónico, en Le Corbusier y el Plan Voisin para París, donde es bastante llamativo porque Le Corbusier está proponiendo destruir gran parte del centro histórico de París y ahí no aparecen ideas sobre la preservación o el patrimonio. Y eso nosotros lo tenemos que entender en otro contexto. Ay, perdón, se me fue la diapo. En otro contexto en el que hay una necesidad muy importante de vivienda, hay cuestiones de hacinamiento que están muy presentes y son muy preocupantes. En ese sentido habla de que es importante contextualizar las obras en su época y plantea una serie de puntos más que los van a encontrar todos en el texto. Ahí está. Bueno, los dejo entonces para que lean los fragmentos y los espero en la próxima presentación.